Les doy mi más cordial bienvenida a esta sexta Feria de los Buenos Libros. Primero, agradecerle a CODAR la hospitalidad, el magnífico lugar que nos facilitan en los últimos 3 años ya, y a ustedes y a los que vayan llegando por su presencia acá. Por supuesto, también una gratitud muy especial para quienes van a exponer hoy día como autores o como comentaristas. Las 7 personas, ya tenemos 3 aquí, después vendrán Tomás Villarroel y Álvaro Vergara, Pancho Bartolucci, y me doy las gracias a mí mismo porque voy también a presentar. La feria tiene ya una larga tradición, llevamos 11 ediciones en Santiago y esta es la sexta acá, como les decía. Este año hemos reducido el número de stands de expositores porque ponerlos afuera era verdaderamente dramático por el frío que hacía, así que vamos a tener las editoriales de los libros que hoy se presentan. Zorros y Erizos, el Yes y la editorial Conservadora, que son las editoriales que han publicado los 3 libros. Foro Republicano viene realizando en los últimos años su tarea también de formación a través de los cursos por Zoom. En el primer semestre estamos impartiendo ya los cursos 3 y 4 y nos quedan el 5 y el 6, y ya tenemos más o menos pensado los 6 cursos del segundo semestre. Si alguno de ustedes no tiene todavía la información, puede entrar a la página web que administra Andrés Ábrigo, como todas las cosas comunicacionales del foro. Entonces aprovecho de darle las gracias a José Pablo Ábrigo, nuestro director ejecutivo, que él va a hacer hoy día la presentación de los expositores y el comentarista, a Sofía Salinas, que es nuestra directora de comunicación, es la periodista que tenemos. ¿Para qué le vamos a poner título? Es nuestra periodista. La tenemos este año con nosotros y estamos muy contentos. A Valeria Cifuentes, que lleva todos los temas económicos financieros, que no son menores. Y en fin, a todo el equipo de Foro Republicano, un equipo muy chiquitito, y tratamos de servir a Chile desde los temas de formación y de cultura. Dejo con ustedes entonces ya, si son las 9:30, si no son las 9:30, parece que sí, ¿no? 00, perfecto. Foro Republicano es la única institución en el país que inicia sus actividades con absoluta puntualidad. Es lo único en lo que no hemos imitado a Jaime Guzmán, en todo lo demás tratamos de imitarlo, porque Jaime era un hombre particularmente, como se decía, de otra persona cercana a Jaime, que era muy puntual, media hora atrasado. Jaime era así que en eso no lo hemos querido imitar, en todo lo demás nos sentimos muy deudores y muy agradecidos de él. José Pablo, te dejo con la palabra. Bien, muchas gracias y muy bienvenidos a todos quienes nos acompañan acá y también a la distancia a través de las redes sociales. Vamos a partir con la presentación del primer libro de este ciclo de hoy en la mañana, Proceso Insurreccional, Asedio a las Democracias Liberales, de la editorial Zorros y Erizos. Es un libro publicado en noviembre del año 2024, cuyos autores nos acompañan. Andrés Barrientos, oriundo de la Isla Grande de Chiloé, es ingeniero civil, magíster en gestión de gobierno y magíster en administración de la construcción, diplomado en geopolítica de la Escuela de Guerra y Economía en Francia y con estudios de geopolítica y gobernanza global de ESADE Business School en España. Es consultor, analista de políticas, conferencista internacional, músico y andinista, con experiencia en los sectores públicos y privados. Ha liderado diversos estudios territoriales y representado a Chile en grupos de expertos ante la OECD. Reconocido como joven líder en el año 2015 y 2017, es cofundador de la Fundación Ciudadano Austral y ha publicado varias obras y columnas en medios nacionales e internacionales. El coautor de este libro, Bastián Gajardo, oriundo de San Bernardo, es abogado y magíster en Derecho Penal de la Universidad Central y diplomado en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás, diplomado también en Geopolítica en la Escuela de Guerra Económica de Francia.
Ha sido profesor ayudante de Derecho Comercial y cuenta con estudios en contraterrorismo y estrategia contra el extremismo en la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Ha trabajado como investigador y encargado de Relaciones Públicas de la Fundación Ciudadano Austral. Quien va a presentar el libro se encuentra a mi derecha, Luis Fernando Sánchez, abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es actualmente diputado en representación del Partido Republicano por el 7º distrito de la región de Valparaíso. Dejo con ustedes entonces en primer lugar a los autores del libro. Me imagino, Andrés. Bueno, muy buenos días. Un saludo a todos los que están presentes el día de hoy, que se levantaron bien temprano para venir a ver estas cosas intelectuales, cosas que salen de la mente humana. Y se agradece, por supuesto, la organización del Foro Republicano por perseverar en este tipo de instancias muy relevantes para nutrir el espíritu y nuestras conciencias. Quiero partir con parte de la génesis de este libro, el por qué nos llevó junto a Bastián trabajar en una obra de manera conjunta para tratar de explicar este tipo de fenómenos que se nos llegó sobre todo el 18 de octubre en este país y que empezamos a ver ciertas regularidades con otros procesos en el continente, así como también en otros países que llevan la batuta en temas del orden geopolítico global. Francia, los Estados Unidos particularmente. En la génesis del libro, entonces, viene desde la mirada de la experiencia personal, de la vivencia personal, del 18 de octubre precisamente. Ya teníamos cierto interés sobre estas materias que veníamos estudiando junto a Bastián, pero ese fue el detonante que nos llevó, así que diríamos que algo bueno podemos sacar de ese oscuro periodo. Para explicarles también un poco del contexto, nosotros trabajamos el libro de manera conjunta, es decir, para que ustedes lo puedan ver, van a ver que no hay capítulos escritos por cada uno, sino que lo escribimos conjuntamente. Bastián escribió parte del libro, yo intervine parte del libro, a viceversa, Bastián lo mismo. Entonces fue un ejercicio bien interesante de consenso en ciertas materias y en las que cada uno tiene cierta expertise en una u otra área, ¿ya? Así que sí, vamos a partir con algunas definiciones sobre el libro, en donde se inserta dentro de los distintos textos de análisis de la izquierda internacional. Primero, tenemos una ola progresista y un liberalismo hedonista que viene a separar esta noción de la dignidad humana y que se inmiscuye dentro de los conceptos de transhumanismo. Esa es un área que está siendo estudiada. La otra es el indigenismo, que está siendo estudiado, las políticas de género, que también están bastante de moda, los análisis desde una mirada crítica sobre esta materia. También los grupos ecoactivistas, ecoterroristas, etcétera, etcétera. Este libro se viene a insertar dentro de todas estas líneas de estudio, pero tomando de cada una de estos grupos identitarios las radicalidades que hay de cada uno de ellos. Es decir, en términos a lo que les gustan las matemáticas, tenemos una curva normal, supongamos que es la población, y nosotros nos situamos a estudiar las colas, los grupos más minoritarios que están socavando, en definitiva, las instituciones, y no nos centramos en los términos generales de lo que son los grandes movimientos, sino que esta particularidad de la violencia política. ¿Ya? Bastián, ¿se quiere intervenir? Sí, muchas gracias a todos los presentes y por la invitación. Si bien Andrés señaló que nos enfocamos en estudiar la escola del gráfico que había mostrado, hay que tener muy claro, y algo importante que explica el libro, que existe lo que nosotros denominamos los dispositivos. Los dispositivos son personas
con un poco más o menos de conciencia que siguiendo a la masa finalmente son parte de la insurrección, pero sin darse cuenta de que pertenecen a cierto grupo. O sea, yo soy una persona que eventualmente apoyo el indigenismo. Otra persona eventualmente apoya lo que se podría llamar la identidad de género. Otra persona apoya ciertas cosas. Y todas esas personas en sí forman lo que se denomina el partido imaginario. O sea, agrupados, ellos con diferentes ideas o apoyos que manifiestan, finalmente forman una parte gruesa de la población y no solamente quedan en la cola en sí. Bueno, y dentro de esta violencia insurreccional, nosotros tenemos que situarnos en qué pasa dentro de las conciencias de todos estos sujetos o máquinas de guerra, como dicen distintos autores de la izquierda radical. Y ahí, que hay algo que hay que distinguir muy bien, es acerca de cuáles son las intenciones que pueden detectarse dentro de estos grupos, la psicología de estos grupos. Y para ello tenemos que ir a los mismos autores. ¿Qué plantean? ¿Cuál es su nuevo mundo? Y esta es la filosofía, que el futuro no tiene porvenir. Entonces, cuando a veces se habla del diálogo y sentarse en mesas, de tratar las cosas de manera civilizada, tenemos que entender que la naturaleza de estos grupos es la no civilización, es el nihilismo, pero llevado de manera radical, incluso emitiendo daño sobre sus propias conciencias y cuerpos en muchos casos. Entonces, entendemos que la insurrección es un levantamiento, una rebelión de un pueblo, una nación, o también con incidencia de ciertos grupos. También el libro lo situamos en el marco del orden global actual y las pugnas dentro de la geopolítica global, como la crisis actual de la globalización, entre expandir aún más el proceso de globalización o de un freno. Distintos indicadores muestran, y lo pueden ver en el libro también, de que la globalización llegó a un techo y hoy está ahí esa pugna entre si se profundiza o si comienza un declive. Hay distintas posiciones, por supuesto. La proliferación de este identitarianismo, un anticapitalismo que corroe la sociedad dentro de los puntos principalmente urbanos, una especie de neotribalismo, también esta filosofía del desprecio por la vida humana y la naturaleza misma, y todo este fenómeno de las migraciones que se ve en Naciones Unidas, que el tema climático, el apocalipsis climático, en palabras del secretario de las Naciones Unidas, no estamos acá inventando nada, las policrisis planteadas por el Foro Económico Mundial, y este también individualismo radical del deseo que plantean autores como Guattari, Deleuze, Lacan, entre otros postmarxistas. Entonces, ¿qué tenemos en este aspecto dentro del libro? Es que nosotros detectamos los grupos radicales que están socavando instituciones en el orden democrático liberal, y asimismo también las agrupaciones políticas que sacan provecho de estos grupos que operan en todos los países en distinto grado, pero que tienen cierta regularidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los del área altermundista, que son movimientos sociales pacifistas contra las guerras, la no violencia, la objeción, antimilitaristas, los ecologistas, los feministas, el homosexualismo radical, los ocupas, anticapitalistas, los contraculturales, la solidaridad internacional, donde están los colectivos de exiliados, inmigrantes contra la pobreza, solidaridad con los pueblos, que son distintas facciones que se van forjando minoritarias dentro de los países, y también como es el Foro de Sao Paulo, que es la reconfiguración del socialismo, el Grupo Puebla, que es el ala política dentro del foro, que el foro es los partidos políticos. Grupo Puebla podríamos considerar que son los políticos, la Progressive International, que es la internacional progresista, donde tenemos a personas como Julio Jackson, como desde Chile, Carlos Cariola, etcétera, donde se hacen estas coordinaciones y alianzas internacionales para la promoción del socialismo.
Y también otros grupos que son bastante novedosos, como la Fans Insoumis, que es un grupo, un colectivo que es como el Frente Amplio, pero yo diría que mucho más avanzado en tanto a penetración cultural, y está teniendo bastantes réditos en París, sobre todo. Extinction Rebellion, que son organizaciones transnacionales. Estos son modos de ejemplo, organizaciones transnacionales ecologistas radicales, donde ustedes ven que pintan o que tiran pintura sobre un cuadro famoso. Bueno, muchos de ellos están ahí con su símbolo Extinction Rebellion. Están los Radical Faries y también el Foro Social Mundial, que es aquella agrupación que convoca a los movimientos sociales. En el Foro Social Mundial estaban los de la Mesa Social en Chile cuando se estaba quemando todo, para darte alguna referencia. Sí, bueno, explicar básicamente, y que fue el trabajo más pesado, yo creo que tuvimos con Andrés finalmente, que fue en los 2 años y medio que nos demoramos en escribir el libro, finalmente en estudiar el proceso de cómo estos grupos se transformaron en lo que llegaron a ser. Y nosotros tuvimos que hacer una revisión de bastante literatura, finalmente, de todos los autores que nutren a estos grupos de peso, de ideología, y finalmente que inciden en lo que ocurre hoy en día en el mundo y lo que ocurrió en Chile y sigue ocurriendo finalmente. Y bueno, todo inicia finalmente con autores como Gramsci, pasamos por Lacan, después Guattari, una serie de autores que finalmente nos costó mucho entender con Andrés, pero que tiene una base intelectual que existe en los movimientos y que finalmente llevó a producir, en base intelectual, que traspasó finalmente a todos los dispositivos, como explicaba anteriormente, en un proceso insurreccional que detonó en Chile el 18 de octubre de 2019 y que finalmente tiene sus perjuicios hasta el día de hoy. Cuando nosotros estudiamos con Andrea estos autores, entendimos que finalmente nos llevan años luz de avance intelectual en el sentido de penetración cultural en la sociedad y que iba a ser muy difícil volver atrás. Hoy en día, y que se estudió con Lacan, existe lo que se llama el determinismo marxista. Yo si a ustedes les pregunto, ¿qué es el determinismo marxista? Muy pocamente, todos me van a decir que es el marxismo probablemente, porque son los enemigos propios de nosotros del siglo XX. Pero hoy día en el siglo XXI, con el nuevo socialismo, finalmente, el determinismo marxista es lo que se está haciendo hoy día en el Congreso. Se está haciendo por los partidos progresistas, se está penetrando culturalmente y, bueno, actualmente se encuentran en el poder. Entonces, cuando uno siempre se pone a estudiar o analizar las redes sociales, y la gente siempre dice, la gente común y corriente, la gran masa, como decía Andrés, de gente que igual ha sido permeada culturalmente, dice, oye, pero tú eres un marxista con iPhone. Y le dice, y ese es el argumento central. Pero hoy en día el determinismo marxista te dice que el capitalismo, el libre mercado es una etapa para llegar a... Y eso es lo que se está haciendo mediante la penetración cultural de estos diversos grupos, que siguen ahí, están vigentes en la calle y que están esperando un nuevo detonante para poder iniciar la insurrección. Detonante que en Chile aquí fue con los 30 pesos, detonante que en Estados Unidos ocurrió con el asesinato de George Floyd, detonante en Colombia que ocurrió por el alza, un paquete de reformas liberales y una serie de detonantes que se repiten en diferentes países y que finalmente inician el proceso insurreccional. Bueno, para comentarles un poco de esta conceptualización que nosotros nos basamos en estos autores y filósofos, es pensar de cómo utilizan el mecanismo para la penetración cultural y este cambio en la mentalidad para la promoción de la revolución. Y en este caso, bien particular, hablan del desarrollo de la esquizofrenia como un mecanismo para poder penetrar el capitalismo y de este modo destruirlo. Como decía Bastián, la fase previa, como lo señalan, para poder destruirlo. Entonces se aprovechan del deseo que genera el capitalismo sobre los individuos para poder permear, y en este caso ellos establecen cuando me refiero a ellos, el Guattari Deleuze, establecen un concepto que se llama cuerpos sin órganos. ¿Y qué son los cuerpos sin órganos? Que después pasan a ser las máquinas de guerra que ayudan al proceso. Los cuerpos sin órganos, aquí está el gráfico, los cuerpos sin órganos son aquellos que logran despojarse de la tradición, la identidad, de los valores y todas estas cosas, y al quedar ausente de todo ello, este cuerpo sin órganos es alguien potable
para poder iniciar un proceso revolucionario. Eso es lo que se le llama diagrama esquizoanalítico, según estos autores, que utilizan mucho la biología para poder describir sus conceptos filosóficos. Entonces aquí pasamos desde este concepto de la macropolítica, del arte de gobernar tradicional, el Congreso, los gobiernos, los tribunales, etcétera, la prensa, a la micropolítica, que tiene como punto de vista el segundo plano de la praxis política tradicional, y que es la intervención en las escuelas, las familias, los manicomios y las cárceles. Y de hecho, ellos mismos dicen que Marx y el marxismo no habían superado la metafísica de la subjetividad. Por esa misma razón, el feminismo o la cibernética han tenido pocos problemas para derrotarlos. Entonces, ellos asumen este derrotero del marxismo para avanzar hacia una nueva fase. Voy a rapidito acá. Sí, solo mencionar, haciendo referencia a lo que decía Andrés, de quiénes son potables para iniciar la insurrección y ser máquinas de guerra en las calles, tenemos un ejemplo muy latente y que Andrés escribió un tweet muy certero respecto a este tipo que profanó una tumba en el cementerio general. Ese tipo es una máquina de guerra, ese tipo es alguien que obviamente tiene un gran problema psicológico y que eventualmente al momento de desarrollarse la insurrección va a ser alguien que esté en las calles llevando adelante quema, destrucción y una serie de actos contrarios a la ley, que finalmente es el agente más potable y el dispositivo más claro de lo que se explica en este libro para poder finalmente iniciar los procesos insurreccionales. Entonces aquí podemos hacer una distinción importante con respecto al marxismo tradicional o a las formas del marxismo del siglo XX. Y aquí nos dice, cito, es evidente que la revolución necesita de una máquina de guerra, pero no tiene nada que ver con el aparato del Estado. Sin duda, necesita una instancia de análisis de los deseos de las masas, pero no el aparato exterior que realice la síntesis. Y sigo. Lo que cuenta no es la unificación autoritaria, es decir, una crítica al marxismo tradicional de la toma del poder, sino más bien la formación de enjambres de máquinas deseantes en las escuelas, las oficinas, los barrios, las guarderías, las prisiones, etc. Entonces ahí claramente reflejan esa postura que nosotros sostenemos como parte del análisis del por qué estos sujetos estaban. Y esto salió particularmente también porque el día 17 de octubre yo iba al Metro Santa Lucía y me llamó la atención porque estaban entregando fanzines estudiantes del Instituto Nacional y otros de estos mismos autores. Entonces hay una concordancia también filosófica con estos chicos que reciben formación hasta del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como han visto en distintas imágenes. Bueno, ahí podemos ver acción antifascista, estos grupos separatistas, las barras bravas que hoy están muy en boga, los asesinatos en escuelas cristianas en Estados Unidos, este grupo de individualistas tendiendo a lo salvaje que se arrogan muchos atentados en Santiago, principalmente en líneas férreas, etcétera, chilenos, etcétera, etcétera. La barra brava, muy importante también hoy en día. Exacto. Como movimiento insurreccional. Menos los de abajo. Sobre todo las de abajo. Gente sana y buena. Sí. Y bueno, cuando empezamos también a indagar en los pensamientos de la izquierda radical, también podemos ver otros autores que señalan: uno solo tiene que leer una erudición genuina para ser atormentado por sueños ardientes de ciudades incineradas. Entonces vamos viendo que casos muy regulares como en Ecuador, Colombia, Francia, Estados Unidos, Chile, etcétera, tenían ciertas regularidades que nosotros lo reflejamos muy sistemáticamente en el libro, con los distintos actores, etcétera, y nosotros planteamos este escenario donde vemos los mecanismos de desestabilización que ocurren en todos estos procesos regularmente. Y ese es como parte también del planteamiento del libro. Si quieres... Sí, hay que entender que hoy en día, y finalmente la Revolución Rusa del 17 fue, como dicen algunos autores deterministas marxistas, inclusive fue un error en la historia. Muy poco probable que eso se vuelva a repetir, independiente que haya movimientos guerrilleros en todo el mundo. Lo que hoy en día lleva adelante el marxista, que ya no es tradicional, sino que es un determinismo marxista, finalmente, como mencionaba, es la revolución por este medio. Esta es la revolución del futuro. Esto es lo que viene ahora. Son los nuevos enemigos de la libertad del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, todos estos grupos que finalmente se reconfiguraron para poder intentar llegar al poder y desde el poder
en base a todo lo anteriormente mencionado, llevar una revolución contra la libertad de carácter marxista, pero con estos nuevos elementos. Bueno, y para ir cerrando, les voy a dar una cita de Hans Magnus Enzensberger, que es este libro llamado Perspectivas de Guerra Civil, escrito en 1993, donde dice: los criminales de nuestros días ya no tienen necesidad de rituales, informes, concentraciones, programas, promesas ni juramentos de fidelidad. Incluso pueden prescindir de un caudillo. Lo conectamos aquí con este otro filósofo. Tienen suficiente con el odio. Si en aquel entonces el terror era el monopolio de los regímenes totalitarios, hoy reaparece en forma desnacionalizada. Y sigo: la agresión no se dirige tan solo contra los otros, sino también contra la odiada vida de uno mismo. A los criminales no les importará vivir o morir, sino saber si alguna vez habían nacido o jamás habían visto la luz del mundo. Eso es parte de lo que nosotros trabajamos en el libro y que presentamos como propuesta, y les invitamos obviamente a comprar, a adquirir, a leer con la editorial Entre Zorros y Erizos. Y dejamos a Luis Fernando. Muchas gracias. Bueno, gracias a Andrés y Bastián por comentarnos de su libro escrito a cuatro manos. Y dejo con ustedes al diputado Luis Fernando Sánchez para darnos sus impresiones acerca de esta obra. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, felicitar por este espacio al Foro Republicano, a don Gonzalo puntualmente, que con su persistencia ha logrado mantener esto a través de años. Por experiencia puedo decir en otros ámbitos que tratar de sostener estas cosas muchas veces es muy difícil. Es muy difícil porque requiere muchas ganas, mucha convicción. A veces hay más apoyo, en otras ocasiones hay menos apoyo, y yo creo que don Gonzalo con esa persistencia ha logrado mantener esto a través de años, y yo creo que son pocas las instituciones que pueden contar eso, que se logran mantener a través de años, y creo que eso conecta un poco con lo que estaban comentando Andrés y Bastián, que aprovecho de felicitarlos también por este trabajo. Son pocos los textos que podemos encontrar hoy día que sistematizan bien, especialmente desarrollados acá en Chile, que sistematizan bien qué es lo que estamos viviendo hoy con la izquierda contemporánea. Yo creo que una primera reflexión es que hoy día no estamos conviviendo con la misma izquierda de antes, y que cada generación ha visto modelos distintos de cómo trata de materializarse ese relato marxista en sus múltiples expresiones. Ya hemos visto, y Andrés y Bastián nos han contado un poco cómo esto se ha ido volviendo algo más o menos líquido, moldeable, y que van ajustando a las circunstancias de cada momento. Hoy día la izquierda radical se da cuenta de que sostener modelos de revolución como lo que fue en los 60, los 70, es inviable, que no van a necesitar el apoyo que ellos necesitan, y por lo tanto ajustan su modelo a esto, un poco lo que nos han presentado Andrés y Bastián. El libro, para adelantárselos en su estructura un poco, tiene en algunas partes bien interesantes primero un análisis de situaciones comparadas, o sea, cuáles han sido estos escenarios de estallido, como se ha denominado en distintos países en los últimos 8 años, yo diría, 7, 8 años, que saltaron en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, bueno, aquí en Chile y en otros países, situaciones que reconocen una estructura más o menos común que la detallan bastante bien. Una estructura común incluso a cómo es la conducta política, llamémosle, no solo de estos grupos, sino la acción y reacción entre ellos, entre la ciudadanía y entre los gobernantes. Es un análisis particularmente interesante también para uno desde el Congreso, apostando a llegar al gobierno el próximo año, en el fondo para aprender de los errores. Uno tiene que ver cómo han sido las reacciones en los últimos años desde distintos gobiernos, y ustedes pueden fijarse, son gobiernos de más diversos signos, o sea, desde un expresidente más bien centroizquierda en Ecuador, a un presidente de centro derecha en Colombia,
también una situación similar acá en Chile con Sebastián Piñera. O sea, ahí hay reacciones más o menos análogas en personas que tienen, digamos, un prisma político, filosófico diverso, pero que al final han reaccionado de manera, con conductas y comportamientos más o menos similares frente a estas amenazas. Primero la sorpresa, se ven desconcertados, no saben muy bien cómo interpretarlo, no tienen esta base, que es muy importante, esta base de entender frente a qué adversario estamos. Y por lo tanto la respuesta termina, más que apaciguando los ánimos, alimentando más el fuego que han encendido estos personas, estos grupos. Quiero destacar además, a propósito de eso que decía estos grupos, es muy interesante también algunos conceptos que aborda este texto. Lo comentaba Bastián, la idea de esto de dispositivo, de partido imaginario, cuesta mucho entenderlo. En el fondo no es algo propio del debate político cotidiano, pero yo creo que son conceptos que aterrizan o intentan aterrizar de buena forma la realidad que tenemos hoy, especialmente la izquierda radical, y una situación a la que ha conducido el individualismo extremo en el que vivimos en la cultura hoy, que esta izquierda extrema ha tratado de capitalizarlo. Entonces, en el individualismo radical de estas generaciones más jóvenes, tratan de canalizar ese individualismo hacia nuevas tribus, en el fondo. Entonces, la organización hoy día es una organización inorgánica, es muy extraño, pero en el fondo personas que no se sienten parte de ningún grupo formal, los dejan tranquilos en eso, les dicen no te preocupes, no eres parte de ningún grupo formal, pero eres parte como de una causa común. Y en esa causa común tú estás ahí con el feminismo radical, tú estás ahí con el ambientalismo, tú eres parte de una causa en tu libertad individual y en tu, en el fondo, decisiones propias, y no eres parte de ninguna estructura rígida. Y eso engancha bien con la psicología y la cultura moderna. Es algo que hay que ir entendiéndolo también, porque entender cómo se organizan estos grupos también es lo que va a permitir de forma eficaz desarticularlos eventualmente. Pero eso requiere mucho trabajo, requiere mucha comprensión de cuál es el fenómeno frente al cual estamos. Al final, el libro, yo creo que lo que aborda bien, entre líneas, es el fenómeno un poco de descomposición moral que existe en esos extremos de la campana que nos mostraban. Esos grupos más radicalizados que se ven muy bien representados, y lo comentaban, por este profanador de tumba. Yo creo que es la foto más perfecta que hemos visto en el último tiempo de todos los elementos de esa descomposición, desde la descomposición psicológica a la descomposición espiritual, a la descomposición en todo orden material. Lo que ustedes se imaginen, en el fondo, está evidenciado ahí. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Cómo devienen en eso esas personas? También es parte de la misión a la que estamos embarcados quienes estamos en política activa, el identificar esos bolsones críticos, llamémosle, dentro de la sociedad, porque son situaciones que hay que contener. O sea, el año 2019 finalmente vimos también a lo que nos puede llevar el abandono a esos grupos más dejados de lado, porque no los puedes abordar de forma sistemática, en el fondo, no los puedes introducir dentro de ningún tipo de grupo. Al final, cuando tú administras el Estado, tienes que establecer más o menos soluciones generales aplicables a la mayoría de las personas. Y en ese fenómeno, en esa dinámica, estos grupos, estas personas, se vuelven una captura muy fácil para los grupos más extremos, porque son personas que quedan completamente fuera de todo el marco conceptual que está definido para la sociedad. Entonces hay que encontrar una forma de abordar esa dinámica, esa situación, y de llegar a esas personas para evitar que se vuelvan de cierta forma soldados de esa revolución. Así como tenemos hoy día los soldados del crimen organizado, los soldados de los narcos, tenemos también los soldados de una revolución inorgánica que se activan ante una chispa, y que de cierta forma son dispositivos, como decía, porque se han vaciado ellos mismos
de su libertad individual, de su conciencia individual, se terminan volviendo, en el fondo, una herramienta para ser manipulados por alguien. Y eso es muy complejo. Es muy complejo y que de cierta forma es como una pistola puesta encima de una mesa que no sabes en qué momento alguien la va a agarrar. Entonces también es parte de la responsabilidad que tenemos desde la política ver cómo sacamos la pistola de la mesa. Porque si no, en cualquier momento alguien la va a agarrar de nuevo, sigue estando ahí, puesta encima. Es un tema muy complejo y yo creo que este tipo de libros son muy necesarios, este tipo de reflexiones son muy necesarias y tenemos que seguir promoviéndolas. Son indispensables para poder entender bien el escenario en el que estamos. Y ojalá esto vaya creciendo más. Hoy día yo creo que este tipo de reflexiones son más bien marginales dentro del debate público. Tenemos que ir logrando que tome una posición más central, especialmente la reflexión dentro de la derecha, porque si no, no vamos a tener cómo enfrentar los próximos 20 años. Al final es eso. Hoy día, digamos, no sé si la mayoría, porque cada vez son menos, pero la cultura dominante dentro de la centro-derecha es completamente ajena a la comprensión de estos elementos. Al final se mueven más dentro de otros entornos y otras reflexiones, el ambiente de la plata, el ambiente de los gremios de las grandes empresas, que está bien, en el fondo por supuesto que son grupos de interés y organizaciones a las que hay que atender, pero eso no te va a permitir leer el fenómeno político que estamos viendo hoy día en las calles y las amenazas a las cuales estamos expuestos hoy. Este tipo de libros sí nos ayuda a ir avanzando en esa reflexión y por eso quiero cerrar felicitando una vez más a Andrés y a Bastián, deseándoles todo el éxito con la promoción y difusión del libro. Por supuesto que voy a estar ayudándoles también en eso para que vaya tomando vuelo y ojalá mucha gente lo compre si no lo tienen todavía. Lo deben estar vendiendo por ahí, así que no se vayan de acá sin llevarse el libro Proceso Insurreccionario. Muchas gracias.